Yo le agradezco que esté con nosotros la doctora Guadalupe Ponciano. Ella es coordinadora del Programa de Investigaciones y Prevención del Tabaquismo de la UNAM. Doctora, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Le agradecemos su presencia y su disposición. También está con nosotros la psicóloga Rebeca Rosillo. Muchas gracias, psicóloga, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Buenos días. Bueno, justo en este día importante sobre la prohibición, la entrada en vigor de las leyes de nuestro país, hay varias estadísticas que me gustaría compartir con ustedes que nos van a dar la orientación de qué tamaño puede ser la afectación para quienes usan vapeadores. Por ejemplo, se da a conocer que en un reciente estudio en el que se hizo para más de 60,000 estudiantes, el 67% de la relación entre el vapeo y la salud mental, el 67% de los usuarios del vapeo tienen más riesgo de depresión, 67%. 48% más riesgo de ansiedad. 63%, es decir, 6 de 10, más riesgo de experimentar malestar psicológico. De ese tamaño, Exacto. doctora. No, bueno, definitivamente los vapeadores, los cigarrillos electrónicos son dispositivos altamente tóxicos. Altamente tóxicos. ¿Por qué? Porque el líquido que se utiliza, el líquido que se calienta para generar aerosoles, que es lo que inhala el consumidor, son líquidos que tienen gran cantidad de sustancias químicas. Por ejemplo, tenemos propilenglicol, etilenglicol, glicerina, tenemos alcoholes, tenemos saborizantes, tenemos endulzantes y por supuesto tenemos nicotina, que es la sustancia que es la responsable de la adicción. Todo esto, imagínate cuando lo inhala el joven, ahorita los datos son muy interesantes y están enfocados en la salud mental, pero tenemos por supuesto que hablar también de la salud física. ¿Qué pasa? Todas estas sustancias son altamente tóxicas para el aparato respiratorio. Cuando llegan al aparato respiratorio van a provocar inflamación, van a provocar de manera muy importante, pueden provocar, por ejemplo, neumonías grasas, además de que tenemos que pensar que los cigarrillos electrónicos son en la vía también para que los jóvenes puedan inhalar otras sustancias que son terriblemente peligrosas, como por ejemplo el aceite de cannabis. Imagínate inhalar aceite, a nadie se le ocurriría que el aparato respiratorio tiene los mecanismos como para metabolizar, como para excretar el aceite y por supuesto estamos hablando, se han descrito por ejemplo un síndrome muy interesante que se llama EVALI, por sus siglas en inglés, y es muy parecido a una neumonía grasa, es decir, los mecanismos de defensa del aparato respiratorio no son capaces de englobar esas pequeñas partículas grasas que llegan y por lo tanto hay una muerte celular muy importante, hay una neumonía que puede llevar incluso a la muerte. ¿Y esto le puede ocurrir a niños que puedan consumir por supuesto vapeo, que sí, adolescentes y adultos mayores? Por supuesto que sí, y también estamos hablando de que el aparato respiratorio es el punto de entrada a todo el organismo, es decir, todos los tóxicos que llegan al aparato respiratorio a través de la circulación sanguínea pueden llegar a todo el cuerpo. Por esto se habla también de daños a nivel cardíaco. La nicotina tiene receptores a nivel del corazón y si tú tienes una susceptibilidad, si tienes alguna situación importante, te puede llevar a tener un infarto, te puede llevar a tener una embolia, un evento vascular cerebral y por supuesto cáncer. Díganos algo rápidamente, doctora. Ahora voy con Rebeca. ¿El vapeo o el vapear causa adicción? Por supuesto. La nicotina... Eso es innegable, indiscutible. Es innegable. Te va a causar adicción, pero además te va a dañar la salud física con todo lo que acabamos de decir y, por supuesto, la salud mental. La adicción es muy importante porque es lo que determina que la persona tenga esa necesidad imperiosa de consumir. De estar vapeando. Exactamente, y ahora como ampliando un poquito esto muy interesante que comenta la doctora, la adicción desde el comportamiento es el cómo se entrega la gratificación. Y pues aquí justo el cúmulo de cosas, ¿no? Algo dulce, algo que les calma la ansiedad, algo que les ayuda como a socializar. Entonces, tiene un cúmulo de ventajas aparentemente en cuanto a socializar, en cuanto a que sabe rico, en cuanto a muchas cosas, y así es como se crea una adicción desde el lado comportamental. Como lo que yo hago es, digamos, incrementado por las consecuencias. Si me sentí ansioso y como empecé a vapear, la respiración más profunda, no es el vape el que reduce la ansiedad, es la cantidad de caladas que le dan. Se asemeja mucho a lo que es una respiración diafragmática, pero no es el vape, no es el cigarro, no es
la sustancia en sí la que ayuda a calmar la ansiedad, sino la manera en la que se consume. Entonces, imaginemos esto, ¿no? Después de un día muy pesado o alguien que se siente muy ansioso, toman su vape y se elimina aparentemente la sensación de ansiedad. ¿Qué va a pasar? Se incrementa el consumo exponencialmente. 2, si es la manera en la que los jóvenes socializan ahorita o los adolescentes, pues aún más, pero no se ve. Claro, claro. Has mencionado temas muy relevantes que me parece hacer un paréntesis ahí y detenernos para que nuestra audiencia lo pueda también entender. A ver, cuando hablas de socialización, el estar vapeando nos ayuda a integrarnos más a ciertos grupos. ¿Por qué? Pues de cierta manera, desde que esto se volvió como popular, Ajá. digamos que pues en los adolescentes que yo he atendido, más o menos año y medio, es que ya incluso empieza a haber relativamente reciente, ¿eh? Secundarias el hecho de que el compañerito es como el cool, el popular, etcétera, porque lo escondió, exactamente, porque va en contra de lo que dicen los profesores. Aparte es eso, ¿no? Bien. Entonces, a partir de eso se empiezan a crear como pequeños grupitos. Si lo vemos, incluso en los espacios 420, sí hay personas solitarias, por supuesto, como quizá disfrutando de ese momento, pero en su mayoría son grupos. Entonces, también ayuda a la integración social, lo cual es como un factor de vulnerabilidad extra para su dependencia. Rebeca, déjame regresar al otro punto que me parece fundamental. Lo que te genera la sensación de que estar vapeando te reduce la ansiedad. Pero comentas, y eso me gustaría que hicieras énfasis, ¿cuál es la acción de lo que verdaderamente te reduce la ansiedad al momento de tomar un vape? Sí, claro, pues es la profundidad con la que llegan a tomar esa inspiración, ¿no? Como el jalar el aire. Es decir, no lo sé, ¿no? Viene tanto cigarro como el vape y entonces lo que hacen es inhalar profundo por la boca, ¿no? Como tanto nariz como boca. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, no? Sí. Pero además, perdón, complementando lo que dice Rebeca, también la nicotina llega directamente al cerebro. El cerebro, cuando a una persona le da el golpe, ya sea a los aerosoles del vapeador o al humo de tabaco, en menos, fíjate, de 5 segundos, el cerebro literalmente se inunda de nicotina. Y el efecto que se produce es una sustancia que se llama dopamina. Correcto. La dopamina es una sustancia que está asociada con el placer, con el bienestar, junto con la respiración que mencionaba Rebeca. La nicotina te da la sensación de que ya no pasa nada, estoy tranquilo, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque se han hecho estudios y se ha visto que los saborizantes que se utilizan en los vapeadores, que tienden a ser dulces y frutales, vean, por ejemplo, mora azul, fresa, frambuesa, todos estos saborizantes que tienden a ser ricos, la función, son 2 funciones. Una, tapar el aroma desagradable de la nicotina. La nicotina, si la olieras pura, es muy desagradable el aroma. Pero en segundo lugar, se han hecho estudios de imagen cerebral cuando los chicos están vapeando. Y se ha visto que aunado al efecto placentero de la nicotina que provoca la producción de dopamina, el hecho de que tú estés saboreando esto rico, un sabor un sabor mora azul. En ese momento es una fiesta en tu cerebro y en tus sentidos. Incrementa la sensación de placer. Y esto hace que te enganches, por así decirlo, que te hagas adicto mucho más rápido. Ahí viene la adicción. Ya tenemos el diagnóstico. Una vez que llegan a la atención con ustedes, doctora Rebeca, ¿cuál es la atención? ¿Cuál es el procedimiento en el que llega una familia, los papás preocupados porque su hijo o su hija tiene una adicción al vapeo? ¿Por dónde comienzas? ¿Cuánto tiempo puede durar un procedimiento para quitarle la adicción a ese niño, a ese adolescente, desde tu experiencia? Claro, pues de inicio es como identificar los antecedentes que están sosteniendo esto, como comentaba. ¿Dónde lo consume? ¿Con quiénes? ¿Qué pasa antes? Pero es que ¿Cómo se siente durante? no los vas a quitar de su entorno, ¿no? No los vas a aislar. Por supuesto que no. Sin embargo, la intervención psicológica va a buscar alternativas, tanto de conductas para regular la ansiedad o mejorar el estado de ánimo y ayudar a que no se dependa del vape. Y también identificar qué es lo que te provoca la ansiedad. Por supuesto. ¿Por qué vas directamente al vapeo, ¿no? Claro. De eso me imagino que sí, puede claro, ese es funcionar. el antecedente. El antecedente. ¿Cuánto tiempo puede durar una adicción? Más bien, la atención de una adicción para que deje de ser adictivo. Pues depende mucho también el apoyo que se tenga en casa, pero el promedio de sesiones que en mi experiencia he trabajado con personitas con alguna adicción
es de 18 a 25 sesiones. Entonces, tampoco estamos hablando de más de un año o algo por el estilo, en Siempre y promedio de cuando sean meses constantes, por constantes. supuesto. Si es semanal Claro. la terapia, se puede llevar entre 4 a 6 meses. Si se empieza a espaciar a quincenal por tanto recursos económicos como otros factores, pues sí podemos hablar de que pues es algo que va a estar intermitente y no se podría saber qué tanta mejora hay si no hay una continuidad en la terapia. Interesante. Doctora. Bueno, me encanta que menciona esto, Rebeca, porque yo trabajo con adultos. Básicamente trabajo con adultos en la UNAM y yo le mencionaba que he llegado a atender pacientes, fíjate, que utilizan bolsas de nicotina en el trabajo, que son discretas, o sea, las ponen entre la encía y el labio, y entonces están trabajando y nadie nota que tienen la bolsa de nicotina. Salen, por ejemplo, a comer y utilizan el vapeador. Y llegan a casa y como yo ya no hay ningún tipo de restricción, utilizan el cigarro tradicional. Es decir, en una misma persona tú puedes encontrar 3 formas diferentes de enviar nicotina a su sistema. Qué cosa. Pero es gravísimo porque lo están enviando a lo largo de todo el día. Claro. Entonces, imagínate. Dosis permanentes, conectados. Es dosis permanentes. Podríamos decir que están drogándose permanentemente. Y es una bomba de tiempo. Correcto. Cardiovascularmente hablando, es una bomba de tiempo. Entonces, también los adultos desafortunadamente se han enganchado con los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, sobre todo con esa idea que se difundió al principio de que son elementos que puedes utilizar para dejar de fumar. Como sustitutos, hasta el ¿no? momento no hay ninguna evidencia científica que te diga exactamente que puedes dejar de fumar con ellos. Definitivamente lo que haces es repetir las conductas. Es decir, ¿no? Lo llevas a la boca, en la mano, ¿no? Que es clásico de los fumadores, Sí. ves el aerosol y eso no te permite liberarte de la adicción. Quiero hacerles una pregunta a las dos, manera de cierre. Tenemos el problema, un problema en crecimiento. Sabemos el daño que está provocando a la población. ¿Ustedes ven una alternativa? ¿Ven con todas las restricciones y las modificaciones a la ley para evitar la venta, los castigos incluso? ¿Ven una posible salida? ¿Ven que esto de verdad, el uso del vapeador se inhiba? Porque estaba leyendo por ahí algunas consideraciones en redes sociales que consideran que esto lo que va a provocar la restricción, la prohibición será la venta en lo oscurito, la venta de manera ilegal en los mercados ilegales. Fíjate, Héctor, desde 2022, que en ese momento el presidente AMLO hizo un decreto presidencial que prohibía, desde el 31 de mayo de 2022 hay un decreto presidencial en el cual el presidente en ese momento prohíbe la venta, comercialización y de los cigarrillos electrónicos. Es decir, de 2022 para acá, todo ha sido en lo oscurito. O sea, todo ha sido ilegal, todo ha sido ilegal. Entonces, y yo quisiera mencionar muy rápidamente experiencias internacionales de países que se decidieron por la regulación. España, Inglaterra y Australia. ¿Y cómo les ha ido? España llegó a tener prevalencias tan altas como casi el 60% de consumo en adolescentes. Australia vio crecer el problema de manera tan importante que el año pasado, a mediados del año pasado, tuvo que decir que los vapeadores solamente se vendían con receta médica y en las farmacias y para casos muy particulares porque sus jóvenes estaban teniendo una prevalencia elevadísima. Inglaterra sucedió algo muy similar. Entonces, creo que tenemos que aprender de esas experiencias internacionales que decidieron no prohibir, pero regular. Entonces, no prohibir, pero regular. Pero nosotros, yo creo que por la situación, y ese es mi punto de vista, por la situación en la que estamos, por la cantidad de adolescentes que tenemos y por lo tóxico que resultan y adictivo que resultan estos cigarrillos electrónicos y vapeadores, desde mi punto de vista, creo que la prohibición va a apoyar esto. Va a apoyar esto porque al menos tendremos desde el punto de vista legal un refuerzo
Y podemos hacer campañas, ¿no? Bueno, trabajar con los jóvenes, con De los acuerdo. adultos. Yo creo que desde mi punto de vista esto nos puede ayudar de manera importante. Y también muy relevante que estamos conscientes de lo que estamos haciendo nos va a provocar un daño muy serio. Para Sí, finalizar, por favor, Rebeca. Pues claro, y se sabe también que esta parte de la prohibición, es decir, cuando no se tiene libre acceso a algo, hay un pico en la conducta o en el consumo. Entonces, la verdad es que entiendo que es una medida para disminuirlo, sin embargo, yo también veo como si no atacas los factores que lo causan, depresión, ansiedad, si no creamos programas preventivos para eso, acompañamientos de salud mental, solamente vamos a hacer que sea más inaccesible llegar a ellos, pero no se está atacando el problema principal, solamente uno de los síntomas o una de las cosas que se ve del problema. Pero esa dependencia se causó por algo, porque se necesitaba para calmarse, el acceso a la salud mental, a la salud física. De repente es complicado, entonces hay que trabajar en la prevención también, no únicamente en el control y en la erradicación, entre comillas. Importante Creo que la es el conclusión. momento en que las autoridades sanitarias puedan hacer campañas de información Sí. dirigidas a diferentes grupos de población, explicando todo esto que acabamos de decir. Creo que eso va a complementar muy bien todo esto porque va a incidir sobre prevención. ¿De acuerdo? Sí. Y también por eso es que estamos haciendo este ejercicio aquí en Claro. Horizonte H. Relevantísimo conocer sus puntos de vista en el terreno, la experiencia. Muchas gracias a las dos. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, doctora Gracias por el Guadalupe espacio, Ponciano. es muy Muchas importante. gracias, Rebeca. Muchas gracias por la disposición. Gracias.